Ya lo hiciste, diste ese primer paso, llamaste, preguntaste, te sentaste frente a alguien que te escuchó de verdad y te dijo lo que necesitabas saber. Y aunque quizás saliste con más información de la que esperabas, con fechas, con pruebas, con un plan, también saliste con algo más, con la sensación de que por fin estás haciendo algo, de que el camino tiene dirección, de que no estás sola. Y ahora viene la siguiente pregunta, la que nadie te hace pero que tú te haces constantemente. ¿Y ahora qué puedo hacer yo? Porque la reproducción asistida no es un camino único, no hay una sola forma de recorrerlo. Hay mujeres que van a hacer una FIV con sus propios óvulos, realizar una criopreservación de óvulos o una técnica ropa. Hay mujeres que van a realizar una transferencia embrionaria. Hay mujeres que van a recibir óvulos donados. Hay mujeres que van a transferir embriones donados. Hay mujeres que van a hacer una inseminación. Cada camino es diferente, cada proceso es único, pero hay algo que todas tienen en común, que en algún momento del recorrido, sin darte cuenta, dejan de ser ellas mismas para convertirse solo en pacientes. Y eso es exactamente de lo que hoy queremos hablar, de lo que le pasa a tu cuerpo cuando empieza la medicación y cómo puedes acompañarlo desde la nutrición para que llegue a cada fase sintiéndote con más energía, más fuerza y más tú. De cómo cuidar lo que comes. No es solo una cuestión física, sino también una forma de reconectar contigo misma, de darte fuerza, de sentirte bien en medio de un proceso que pide mucho. Y de lo que le pasa a ti contigo misma. De ese duelo silencioso que aparece antes de cada resultado, esa tensión entre la esperanza y el miedo que muchas mujeres cargan solas sin saber muy bien dónde ponerla, y de cómo no perderte a ti misma en medio de todo esto. Porque en este proceso tu identidad también necesita cuidado. La reproducción asistida no es solo medicina, es todo lo que rodea a esa medicina, el cuerpo, la mente y todo lo que hay entre medias. Y hoy hablamos de todo eso. Yo soy Maricruz. Y yo soy Miriam. Medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta hasta hoy. Bienvenidas Bienvenida a a Triángulo Triángulo Fértil. Fértil. Bueno, bienvenidas al séptimo episodio de Triángulo Fértil. Miriam, qué bien tenerte aquí de nuevo. Hoy las dos solas otra vez y hoy quiero empezar por algo que creo que muchas mujeres no esperan cuando empiezan un tratamiento de reproducción asistida, que la medicación tiene un impacto en el cuerpo que va mucho más allá de lo que te explican en consulta. Miriam, desde tu parte emocional, ¿qué ves tú en tus pacientes cuando empiezan un tratamiento? ¿Cómo llegan? Hola Maricruz, ¿qué tal? Pues sí, contentísima de volver a estar aquí contigo, de grabar un nuevo episodio de Triángulo Fértil. Ya te echaba de menos, tenía ganas de volver. Y la verdad es que cada vez veo más claro que es tan importante hablar abiertamente de todo este mundo de la fertilidad y la infertilidad, que a veces es tan invisible, ¿no? Y para gran parte de la sociedad. Justo me preguntas sobre qué veo cuando las pacientes empiezan un tratamiento de fertilidad y cómo llegan. Pues mira, me encantaría, Maricruz, explicarte que llegan para prepararse para su tratamiento desde un inicio, para mentalizarse, para trabajar herramientas, pero ojalá pudiese decirte algo diferente. La verdad es que cuando llegan a mi consulta es porque ya vienen de haber hecho varios tratamientos, varias oportunidades y cada vez que lo han intentado y ha sido un intento fallido, vienen con una mochila emocional más cargada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya llegan a pedir ayuda a una persona como yo, ¿no? Que estoy especializada justo en el acompañamiento a mujeres que pasan estos procesos de reproducción asistida, es cuando ya la mochila pesa casi más que ellas. No llevan un solo intento o dos, normalmente ya llevan cuatro, cinco o incluso tengo mujeres que llevan 9, 10 años en reproducción asistida y claro, al final es una forma de sobrevivir.
A mí lo que me gusta de que podamos estar haciendo este video podcast también es poder transmitir esta realidad y Sí. que nosotras podamos dar esta visión de lo que encontramos en nuestro día a día, porque lo que veo es que cuando una mujer empieza el camino de la reproducción asistida, va a una clínica, le explican un poquito sobre el tema del proceso, sobre las estadísticas, ¿no? Y en eso es en lo que se quedan. ¿Qué pasa? Que empiezan el camino, no tienen tampoco la experiencia ni toda la información y van haciendo el camino, pero llega un punto que hacen ese gran esfuerzo económico, se sienten valientes y con ese deseo que es humano, ¿vale? Pero llega el momento en que hay un precipicio, saltan, esperando que abajo haya una colchoneta, ¿no? Que las proteja de ese golpe y al final se dan cuenta de que chocan contra el suelo, chocan contra la dura realidad y normalmente tras tu primer intento en reproducción asistida es muy difícil que salga un test positivo en la primera vez. Ojalá fuese así, de fácil, ¿no? No es la Claro. realidad y muchas veces aquí quiero hacer hincapié, ese primer positivo en una clínica de fertilidad no es lo normal. Ujú, exacto, pero esto no te lo dicen nunca, porque tampoco en las clínicas de fertilidad te pueden garantizar o no el resultado, ¿no? Lo que pasa que tras tantos años de acompañar a mujeres y nosotras ver esta realidad es un poco lo que podemos concluir. Entonces, a mí, cuando me preguntas cómo llegan a tu consulta, llegan muy desgastadas emocionalmente porque han pasado por cosas muy duras y lo han pasado solas sobreviviendo. Se han tirado del precipicio sin un paracaídas, cuando creo que lo importante sería prepararte para hacer este camino, preparar tu parte emocional y tu cuerpo nutricionalmente, porque es el mejor aliado, tu cuerpo. Entonces, al final, la parte médica está tan asumida que nos lanzamos al camino y ya está. Pero bueno, y todo lo demás, ¿por qué no te priorizas, ¿no? Ese paracaídas para que cuando caigas por el precipicio, porque inevitablemente en la beta espera es como caer por el precipicio, decir, bueno, pues tengo la oportunidad de abrir el paracaídas si lo necesito en algún momento y estoy preparada para hacerlo, ¿no? ¿Verdad que no te subirías a un avión de estos caza sin saber cómo apretar el botón para salir corriendo si hay un fuego, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, creo que lo hacemos porque es un tema muy tabú, es un tema que no te dicen prepárate, porque te puede pasar esto o lo otro, no te avisan, es tú juega y vamos a ver lo que va saliendo. Entonces, claro, a mí llegan a consulta así. Mi sueño, Maricruz, y aún confío en que pueda ser una realidad, es que un día llegue a mi consulta una mujer que me diga, mira, estoy empezando el proceso de reproducción asistida, voy a iniciar un tratamiento y vengo a trabajarme emocionalmente para estar preparada porque no sé lo que me va a venir. En vez de pensar a la primera va a funcionar, como es lo que suele pasar, a la primera va a funcionar y luego se dan contra la realidad, ¿no? Entonces, ese es mi sueño, que alguien me diga, vengo a prepararme, porque no solo quiero hacer la parte médica, quiero estar bien preparada a nivel emocional y valoro mi paracaídas, ¿no? Mi tranquilidad para no romperme en este proceso. Porque a la primera in vitro llegan con esa inocencia, con la ilusión, ¿no? De decir, bueno, todo va a ir bien. Y me sabe tan mal cuando, claro, caen y se dan con ese camino, con esa realidad que es inevitable, ¿no? Entonces, ojalá llegue el día que lleguen a la consulta diciendo, voy a empezar mi proceso y antes quiero hablar contigo, quiero prepararme psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Y saber a lo que me voy a enfrentar y estar preparada. Y al ¿No, final Maricruz? es lo que me comentaba una paciente el otro día. Al final el resultado es incierto, no sabemos qué va a pasar. Entonces, muchas pacientes tienen ese miedo o esa incertidumbre, qué pasará, qué no pasará, y eso hay que saber gestionarlo, porque en un tratamiento de fertilidad es todo incertidumbre. No sabes qué va a salir bien, qué va a salir mal, cómo van a estar las analíticas, cómo van a estar las ecografías y al final es
un miedo, un no saber que si no lo gestionas bien, te consume. Correcto, totalmente. Esa gestión de esa incertidumbre, de esa ansiedad que puede aparecer en esas esperas, no solo en la espera de una beta, en la espera de las pruebas médicas que estés haciendo, en las noticias. Mira, hoy mismo tengo una mujer que acompaño que me estaba escribiendo antes de conectarnos nosotras y me decía, es que me está dando miedo que mañana vaya al médico y me vuelvan a posponer el tratamiento. Sí. Claro, ya. Hasta con un cariotipo, es que cualquier prueba en este mundo de la fertilidad Mm. crea esa ansiedad y esa necesidad de, ay, va a estar bien, no va a estar bien, me van a posponer, no me van a posponer. Al final es una incertidumbre constante. Por lo tanto, hay que saber cómo gestionar ese tiempo, todo y verlo en conjunto, no simplemente voy a ir y todo va a salir genial. No lo sabes. Y Claro, esa es la cuestión aquí, que cuando entras a un tratamiento de fertilidad no sabes qué va a pasar. no. Y nadie te puede garantizar nada, pero si tú estás más preparada, vas a ayudar a que el proceso vaya mucho mejor y por supuesto tú lo vivas mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que lo que veo es que eh, las parejas o mujeres que quieren ser madres monoparentales hablan con su médico, su ginecólogo o ginecóloga de confianza y este pues después de un proceso les dice estaría bien que acudas a una clínica de fertilidad, pero creo que aquí se debería añadir el concepto de está bien que vayas a una clínica de fertilidad y ves empezando también a trabajar la parte emocional, psicológica, para afrontar este proceso de fertilidad, igual que la parte nutricional para que tu cuerpo y tu mente estén los más preparados posibles. Ese es mi sueño. ¿Y tú, Maricruz, qué es lo que encuentras o qué es lo primero que trabajas con una paciente que acaba de empezar un tratamiento de reproducción asistida que llega a ti, a tu consulta? Pues yo lo primero que hago es hacer una foto real de cómo está ese cuerpo en ese momento. No solo lo que dicen las analíticas que me muestran, que hay veces que ya vienen con analíticas hechas o les pido otros perfiles que necesitamos, como la vitamina D o la ferritina, que muchas veces vienen sin ellas hechas. Eh, Ujú. pero profundizo mucho más porque la medicación es un tratamiento de reproducción asistida que genera un estrés oxidativo bastante importante. Entonces, las hormonas hacen que el cuerpo trabaje a una intensidad que normalmente pues, no está acostumbrado. Y ese esfuerzo tiene un coste que muchas veces pues, nadie menciona. Vas y te dicen, pues te toca esta medicación y ya está. Pero son hormonas y al final tu cuerpo está trabajando doble. Por eso lo Ujú. primero que hago es reforzar esa capacidad antioxidante desde la alimentación. Vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, frutas y verduras que tengan muchísimos antioxidantes, frutos secos, el aceite de oliva virgen extra que tenemos y que es tan bueno. Y Sí. no lo miro tanto como una dieta restrictiva, sino como cuidarnos a nosotras mismas en un proceso de reproducción con una medicación que estamos tomando. No todas las medicaciones sientan igual a todas las mujeres, por lo tanto hay que personalizar dependiendo de sintomatología, enfermedades, etc. Ujú. Cuando una mujer empieza a comer bien durante el tratamiento, no solo cuerpo, o sea, está haciendo muchas más cosas, o sea, te sientes mucho mejor, te notas con más energía, te ayuda con el ánimo en cómo afrontar pues, esa fase del proceso. No es lo mismo estar comiendo y sentirte agotada, no dormir bien o no tener esa fuerza que necesitas para afrontarlo. Por lo tanto, creo que Mm. tanto la parte emocional como la parte nutricional se nutren entre ellas mismas. Y hay algo que pocas veces se menciona y es que la medicación también puede afectar al intestino. Hay una hinchazón, hay digestiones más pesadas, hay cansancio y esto pues tiene un impacto en cómo se siente esta mujer día a día durante su tratamiento.
Por eso, como repito casi siempre, pero soy una amante profunda de la microbiota, que hay que tomar pues alimentos fermentados, fibra, hay que hidratarse muchísimo, sobre todo ahora en verano, hay que hidratarse, más de 2 litros al día, súper importante, sobre todo cuando estamos tomando medicación. Vale. Y un cuerpo pues que digiere bien y que tolera bien esa medicación, pues no está mejor a la hora de hacerte esa punción, a la hora de esa transferencia. Y pues sentirte también, para mí lo importante es sentirte bien físicamente, porque eso te ayuda, sí o sí, está conectado a nivel emocional. O sea, para mí, sentirte bien, todo el mundo sabe aquí que cuando no es solo estético, es tú te sientes a gusto contigo misma y eso también ayuda a esa parte emocional que es tan importante en este proceso. Por supuesto, Maricruz, suma muchísimo. O sea, cuando una paciente de reproducción asistida, dejando aparte el día a día, hablando ya de reproducción asistida, siente que está alineado su cuerpo y su mente, todo es mucho más fácil, porque se sienten en equilibrio y una cosa apoya a la otra. Entonces, claro, si estos dos factores tan importantes van alineados y van sumados, la parte médica, que es ABC, ya todavía se potencia mucho más, ¿no? Y lo que dices, o sea, la parte de la medicación, esta primera fase de estimulación hormonal, esta parte médica de estimulación hormonal, si a nivel nutricional la estás llevando pues con esta preparación y esta madurez, ¿no? De ser consciente de tengo que complementar con estas vitaminas, con la hidratación que es tan importante. Sé que mi cuerpo físicamente puede tener este hinchazón, ¿no? Etcétera. Y emocionalmente también lo has preparado, has trabajado esta fase, pues todo rueda mejor. Y no lo vemos nosotras. O sea, yo tengo pacientes en clínicas de fertilidad que el médico me contacta y me dice, ¿qué has hecho con esta mujer? Porque viene totalmente distinta de un tratamiento al otro, porque al final es eso. Tanto Miriam en su parte emocional como yo en la parte nutricional está tan unida que al final la parte de medicina se une también. Por eso para mí estas tres piezas son muy importantes, porque entre ellas están muy conectadas y Mm. si una cambia, la otra va a cambiar y la otra va a cambiar. Entonces, el conjunto de esas tres piezas hace que florezca y que ese tratamiento deje de ser un estoy cansada, no puedo más, quiero dejarlo, no puedo continuar, cada beta negativa o cada información que me dan que es mala me hunde más, a tengo fuerza para seguir adelante, para cualquier cosa que me venga, me la voy a tomar de otra forma y voy a ver esa parte positiva que no estaba viendo y poquito a poco se van mejorando esos engranajes que dan a veces, porque no lo sabemos, como ya le hemos dicho, a ese positivo o a ese sueño que tienes de ser mamá. Mm. Y bueno, Miriam, aparte, o sea, ya ahondando más en la parte emocional, ¿cómo trabajas tú con las mujeres que sienten que en algún momento del tratamiento, por ejemplo, han dejado de ser ellas para convertirse solo en pacientes? Porque yo esto lo veo mucho en consulta y Mm. creo que es algo que pocas veces se habla abiertamente. Totalmente. Mira, antes lo comentábamos un poquito, Maricruz, ¿no? Que cuando llegan las pacientes de reproducción asistida a mi consulta, la primera sesión es de exteriorizar, ¿vale? Y es llorar, 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 porque llevan dentro mucho acumulado. Y claro, cuando llegan a mí, normalmente ya es cuando están sobreviviendo como pueden a esta situación. Y en ese punto de supervivencia dicen, necesito ayuda. Y por eso llegan, ¿no? Ojalá esto, como decía antes, vaya trabajándose socialmente también, ¿no? Y nos podamos adelantar para prevenir no llegar hasta ese punto, ¿no? Pero como me gusta trabajarlo a mí, la primera sesión intento que exterioricen todo lo que puedan y sanar toda esa parte emocional, todo ese dolor que han ido acumulando y arrastrando
porque han dejado de ser ellas y se han convertido en supervivientes, sobrevivientes de este camino de reproducción asistida. Entonces, lo que me gusta hacer en estas primeras sesiones siempre es intentar volver a conectar con quiénes son ellas, como mujeres. Y les recuerdo, tú ya eres una mujer completa, tú ya eras una mujer completa antes de iniciar tu tratamiento de reproducción asistida y en las primeras sesiones, como es los primeros contactos que tenemos, aprovecho con la excusa de, como yo no te conozco, explícame sobre la Miriam de antes de empezar con su búsqueda de embarazo, ¿cómo es? Descríbemela. Entonces se describen a sí mismas antes de entrar a este camino que se han ido encontrando con las dificultades, ¿no? Y entonces al verbalizar, claro, yo trabajo desde el coaching y la PNL, entonces ellas al verbalizar y exteriorizar todo esto, vuelven a conectar con sus deseos, con lo que admiran de ellas mismas también, ¿no? Porque han sido normalmente pues mujeres que han luchado por su vida, han trabajado, se han sentido también realizadas personal, profesionalmente. Y una pregunta que me gusta mucho hacerles también en estas primeras sesiones es, antes del embarazo, que es como se llama mi proyecto, por eso siempre antes del embarazo pasan muchas cosas, ¿cómo definirías tu vida del 1 al 10? ¿Qué puntuación le darías a tu vida antes de ponerte a buscar ese embarazo tan deseado en el que estás ahora, ¿no? Y tú sabes la respuesta de la mayoría. Casi todas me contestan y además improvisadamente y sin pensárselo, ¿eh? Un 10, un 9, un 9 Sí. o un 10, ¿sabes? Y entonces yo les digo, wow, fíjate, qué suerte, ¿no? Porque no todo el mundo dice, no, no, yo tengo una vida de 9, estoy súper bien en el trabajo, estoy súper bien con mi pareja, tenemos salud, mi familia está bien, etcétera. Simplemente que llega este punto de deseo, de maternidad, de crear la familia con tu pareja o monoparental, que es lo que te está dificultando en este momento de tu vida, en este. Pero recuerda que no eres solo esto, ¿no? Entonces ahí es donde intento que salgan de ese bucle y de esta fase de supervivencia y vuelvan a conectar con sus hobbies, con lo que a ellas les gusta, para que vuelvan a ser ellas. Porque cuanto más sean ellas durante el proceso, más fácil van a llevarlo todo, ¿no? Y al final hay que aprender a caminar este camino. Entonces, en las primeras sesiones me gusta mucho que trabajar con ellas esto, ¿no? Que se den cuenta, visualicen, verbalicen y sientan lo que ellas ya eran antes de empezar este camino y siguen siendo, ¿no? Y fíjate, ayer tuve una sesión con una chica que acompaño que está a punto ya de darse de alta de reproducción asistida porque ha tenido una beta positiva y además súper bien el valor, muy alto. Y ella me decía, es que Miriam, ¿cómo me ha cambiado pasar por este proceso? Digo, bueno, seguro que has aprendido muchas cosas, me decía, sí, he aprendido muchísimo porque yo antes pensaba, bueno, me quedaré embarazada a los 3 meses, yo me quedaré cuidando a mi hijo los 4 o 5 primeros meses, luego volveré al trabajo, tendré 2 o 3 hijos, dice, y ahora lo único que deseo es tener un hijo sano, ya veré después lo que querré, pero al menos un hijo sano que me está costando un montón, pero ya está embarazada y está súper bien el valor. Dice, que llegue sano y luego yo poder disfrutarlo. Y el trabajo ya, segundo plano. Entonces, fíjate todo lo que nos enseña este camino de la infertilidad, ¿no? Y eso es para mí, algo bonito de pasar el camino que es duro. Y entonces hay que intentar sacar de ahí lo que te ayuda en el camino a Perspectiva convertirte. cambia totalmente. Claro, Conforme van pasando el proceso, tu mente y tu perspectiva cambia. exacto. Al final, es una evolución de ti misma, porque no eres la misma mujer cuando empiezas este camino que cuando lo estás transitando o cuando acabas, ¿no? Y incluso me ha pasado que algunas mujeres, ya te digo que con el 95% de mujeres en la sesión 1 eh,
llanto porque vienen con mucha tristeza y es normal, no pasa nada y para eso estoy, para sostenerlas en ese momento, pero como vamos trabajando sesión a sesión, de repente... Incluso me ha pasado que están en el otro punto valorando tanto su vida y su pareja y su día a día y su trabajo y ellas mismas como mujeres que se me van hacia el otro lado, ¿no? Y de, Miriam, estoy empezando a tener dudas de si realmente quiero ser madre, porque estoy tan bien ahora mismo. Y les digo, bueno, ¿cuál era tu deseo? No, ser madre. Entonces, vale, vamos a equilibrar todo, ¿no? No pasemos de un extremo al otro. Pero me ha pasado. Digo, wow, fíjate, ¿no? Y Maricruz, ya más allá también de lo físico, ¿no? ¿Notas tú en tu consulta que cuando una mujer empieza a cuidarse nutricionalmente durante el tratamiento, algo cambia también en cómo se siente consigo misma? Muchísimo, muchísimo, Miriam. Y es algo que me parece también muy bonito de ver y que me alegra muchísimo porque muchas veces las mujeres llegan sintiéndose un poco perdidas, con la sensación pues, de que todo está en manos del médico, de que ellas no pueden hacer nada, esperando unos resultados y me tienen que dar esta medicación y yo no sé cómo manejar esta situación ni puedo hacer más allá que seguir unas instrucciones. Y cuando empiezan a trabajar su nutrición, ven pues que hay muchas cosas que podían hacer, que no era solo seguir un tratamiento y ya está, y cambia su relación también con ellas mismas, lo veo. Porque Sí, para mí no hay cosa más bonita que el acto de cuidarnos a una misma, de elegirnos cómo nutrirnos, de preparar un desayuno con calma, de hidratarnos, de escuchar pues lo que nuestro cuerpo necesita, no lo que el cuerpo de tu amiga o de ChatGPT nos dice, no. Hay que estar en manos de un profesional porque cada cuerpo es un mundo, cada claro. sintomatología es distinta, hay pacientes que tienen enfermedades digestivas que hay que tratar y hay que escuchar a nuestro cuerpo, al nuestro. Mm. Y también para mí eso es un acto de reconexión con nosotras mismas y de decirse a una misma, yo también cuento en este proceso, yo también puedo hacer algo. Y esa sensación de poder, de no ser solo un paciente, y es transformadora. Y lo veo en los resultados también. Hay mujeres que llegan con más energía a la estimulación, mujeres que toleran mejor la medicación que antes estaban constantemente todos los días con sintomatología de dolores de cabeza, mujeres que me dicen, ay, no sé qué me está pasando, pero me siento más yo. Y para mí, pues eso no tiene precio. Es para lo que trabajo y para lo que me encanta. No, no tanto de qué resultado vamos a obtener, porque al final juegan a nivel médico, juega el endometrio, juega la inmunología, juegan muchísimas piezas y Sí. yo intento poner ese granito de arena, pero para mí no hay más felicidad que escuchar a una paciente decirme es que me siento yo. Fíjate que estamos totalmente en punto común Y de es eso, estamos muy unidas tú y las ayudas a que físicamente se vuelvan a sentir ellas, se sientan fuertes, y y tú yo las ayudas en la ayudo parte a emocional. que conecten con quiénes son ellas y quiénes eran antes de empezar. Y eso creo que es súper básico o sea, es como poner una buena base, ¿no? Una buena colchoneta por si cuando van al precipicio, porque vamos todas al precipicio, cuando tú vas a hacer la in vitro, no sabes lo que va a pasar, tú saltas y es Lo que mejor venga. saber que hay ahí una colchoneta y que llevo un paracaídas que no decir, ahora salto a la ligera y bueno, como no me romper el tobillo, ¿no? Hombre, pues a lo mejor te rompes el tobillo y las dos piernas. Sí. Entonces, Y al final es tan importante y por eso el valor de este podcast es, hay muchas cosas que vosotras podéis hacer que no están solo en la parte médica. Podéis trabajar tanto con vosotras mismas, tenéis tanto poder dentro, que para mí este capítulo es tan importante por eso, porque hay algo que vosotras no sabéis que es tan poderoso y que os va a ayudar tanto a llevar este proceso
que eso es lo que Miriam y yo queremos en el día de hoy, que os vayáis de aquí, de este podcast, diciendo, yo lo puedo conseguir y yo tengo un poder dentro que no lo sabía. Totalmente. Porque siempre, siempre recordar que sois mujeres completas, que sois mujeres que estáis transitando un camino que la vida nos pone por delante, pero en vuestro interior tenéis esa fortaleza y todo lo que necesitáis para seguir caminando y salir adelante. Pase lo que pase con el resultado, pase lo que pase. Y Miriam, me voy ahora a un lado, a un momento muy duro en ese proceso y que pocas veces se nombra, y es ese duelo que aparece ante cada resultado. O sea, esa tensión entre la esperanza y el miedo, que muchas veces empieza pues días antes y que muchas mujeres no saben dónde ponerlo ni cómo gestionarlo. ¿Cómo gestionas tú eso en tus consultas con tus pacientes? Pues sí, tienes mucha razón, Maricruz, porque sobre todo, pues por ejemplo, en fase de beta espera, es una fase que realmente solo la entiendes si la atraviesas, porque pues igual que yo no podré saber lo que es pasar sed atravesando un desierto porque no lo he hecho nunca, alguien que no pasa por una beta espera no puede entender nunca esas emociones de que hoy por la mañana siento que sí, va a ser todo fabuloso, maravilloso, me siento súper guay, creo que va a ir todo estupendo, pero es que 3 horas más tarde puedes estar sintiendo y pensando que no, que va a salir mal, desesperanza, tristeza, bucle, ¿no? Entonces, eh, hacer frente a esta fase de beta espera que normalmente dura entre 9 11 12 días no es fácil porque cuentan las 24 horas del día, tanto de día como de noche. Y en fin, pues si hacer una FIB sin preparación emocional es como saltar de un precipicio sin paracaídas, hacer una beta espera sin preparación y un plan que es importante para la beta espera, pues es como subirte a una montaña rusa sin la protección esta de cuando te sientas, ¿sabes? Te subes allí y dices, bueno, pues ya cuando doy la vuelta yo me intentaré agarrar fuerte, pero igual me caigo, ¿no? Porque el peso te puede, ¿no? Pues tan rápido puedes estar arriba como puedes estar abajo. Así que por eso a mí me gusta trabajar mucho esta fase de beta espera con ellas, tanto a nivel emocional como plan de vida con su entorno, con su pareja. Intento que además, aparte de si lo hacen con pareja, pues que tengan también una persona pilar, ¿vale? Una persona ajena a esa pareja que le pueda hacer de aliada o aliado también, pues porque van a haber momentos que puede necesitarlo, puede necesitar hablar con alguien que no sea alguien de casa, ¿no? Eh, Alguien que le pueda ayudar en un momento en concreto. Entonces, a mí me gusta poder planificar actividades y hobbies que sean de los que me había hablado en las primeras sesiones que le gustaba hacer a ella antes de buscarle el embarazo, pues si a esta persona le gustaba hacer yoga, vuelva a hacer yoga, por ejemplo, si su beta espera se lo permite, que normalmente sí. Hombre, si me dice, me gusta hacer maratones, hombre, pues a lo mejor en esa fase de beta espera no, no es Mejor lo no, mejor mejor. no. ¿Sabes? Pero siempre buscar actividades, ya sea leer, escuchar un podcast. El otro día una chica me decía, mira, a mí me gustaba escuchar podcast de crímenes y ahora es verdad que he dejado de hacerlo. Digo, pues, ¿qué te parece si lo retomamos, no? Entonces, algo tan saludable como escuchar un podcast que te guste, ¿no? Entonces, esos días de beta espera hay que tener cosas planificadas y sobre todo el día del resultado, el día de la beta, que no sabemos qué va a pasar hasta ese día, tener algo también pensado, pero que te ayude a evadirte. Algo que digas, bueno, pues me voy al cine, me voy al teatro, me voy a un concierto, me voy a algún sitio donde vaya a estar al menos un par de horas que me va a obligar a salir de casa, porque si es positivo el resultado, me voy a ir con mi pareja o yo sola o con una amiga a celebrarlo en ese plan, en ese cine, en ese monólogo, lo que tú quieras.
pero si el resultado ha sido negativo, también va a ser una actividad que te va a ayudar a salir de casa ese mismo día para que no te quedes en un bucle y estés constantemente en esa película, ¿no? Hay que salir de ahí. Entonces, sé que ese día es muy importante, pero hay que tener estrategias para afrontarlo. Y sobre todo también en otros momentos delicados como estamos esperando un resultado de un PGTA, estamos esperando un resultado de un ciclo de FIV para saber cuántos embriones tenemos. Al final hay tantos momentos delicados y tan importantes como la beta espera que es tan importante estar formados a nivel emocional en nuestras vidas que para mí es la base principalmente de un tratamiento de fertilidad, porque hay tantos momentos tan delicados durante el proceso Sí. que sin eso te caes, o sea, el precipicio. Sí, es que es lo que hablamos, ¿no? Una cosa es cuando tú vas a la clínica y es la fase médica, pum, pero es que hay que atravesar cada una de esas fases y luego en casa estás tú sola. Eh, mm, entonces sí, la parte médica la estás haciendo, te estás pinchando, pero emocionalmente, ¿cómo te estás pinchando? Estás creando un entorno en el que tú te sientas segura, te sientas feliz, te sientas tranquila, poniéndote esas inyecciones, esos óvulos, esas pastillas, esas 40 alarmas que te suenan en el móvil para que no se te olvide ninguna pastilla, medicación que te tienes que tomar. Todo eso hay que saberlo, hay que entenderlo, aceptarlo y gestionarlo de la mejor forma posible. Sí, esta parte emocional es como ponerte unas pilas buenas para atravesar el camino y la parte médica, ¿no? Y Maricruz, también te quería hacer una pregunta, porque sé que nuestras oyentes probablemente se la estén haciendo. ¿Y tú qué diferencias reales ves en los ciclos de las mujeres que trabajan su nutrición de forma paralela al tratamiento? ¿Qué cambios concretos observas tú? Hay muchos y créeme, tras ver, o sea, tras tener 11 años de experiencia viendo a pacientes y con los resultados que veo en consulta día tras día, cuando una mujer trabaja su nutrición de forma paralela al tratamiento, incluso lo hacemos 3 meses antes de que empiece, los ciclos responden de forma diferente. No tengo ninguna duda a día de hoy. O sea, la respuesta a la estimulación mejora. Tengo pacientes que han tenido estimulaciones previas donde no han tenido embriones y después de un trabajo de 3 meses, ayer me escribió una paciente donde tiene un embrioncito porque tiene una reserva muy bajita y de 3 ovulitos ha podido tener un embrión de calidad AA. Wow. La calidad ovocitaria mejora. El endometrio está en mejores condiciones para recibir al embrión. Y ya no es tanto a nivel mejora de la calidad vocitaria o mejorar ese endometrio para que haya mayor tasa de implantación, es que muchas pacientes me vienen y la primera pregunta que le hago es, ¿y cómo haces las digestiones? ¿Te sientes hinchada? ¿Tienes algún problema a nivel digestivo? Y aparece, no tengo disbiosis, no tengo celiaquía, no tengo un síndrome de intestino irritable. ¿Has estado con una base nutricional adecuada durante el tratamiento? No. Entonces, ahí es donde hay que trabajar por dos y donde realmente la diferencia es abismal. Y hay algo también que me parece igual de importante y es que no es solo un marcador físico, es que se ve en esa beta, es como ese granito de arena que aportas, que por Ujú. supuesto, ok, tienen que pasar el PGTA, el médico tiene que hacer bien la transferencia, el embrión tiene que ser de buena calidad. Hay muchas otras cosas que, por supuesto, son más importantes que la nutrición, pero te aseguro que la nutrición mejora esa calidad vocitaria, mejora esa tasa de implantación y, y también mejora a cómo te sientes tú durante ese proceso. Tienes mucha más energía. Recordemos que el dormir bien, el tener energía, el reducir esa inflamación, todo eso es muy importante y los resultados se ven. Qué bien. Entonces, cuando una mujer trabaja esos 3 meses o trabaja un mes previo, dependiendo de la casuística o de cuando empiece conmigo,
te aseguro que los resultados, o sea, me encanta recibir esos resultados también, tanto a Miriam como a mí me encanta estar en contacto con ellas para saber cómo les ha ido el ciclo, cómo si han recibido la beta, lo vivo igual que ellas. Y al final he trabajado 11 años en una clínica de fertilidad esperando esos resultados y yo les digo siempre, estoy constantemente todos los días esperando algo, esperando los resultados de un PGTA, esperando unas betas, pero me hace feliz. Y no toda, y esto quiero dejarlo muy claro, no siempre recibimos resultados fantásticos de betas positivas. Hay muchas betas negativas, hay abortos, hay pacientes que tienen un ciclo de FIV o una criopreservación donde no tienen óvulos y hay que volver a revisar todo y decir, ok, ¿qué podemos mejorar para el siguiente ciclo? Porque a veces un cuerpo necesita más tiempo para trabajar, pero lo que sí quiero decir es, no siempre tenemos betas positivas y es todo maravilloso, pero eso no significa que esto no funcione. Es que hay que potenciarlo mucho más porque llevas años sin cuidar a tu cuerpo y sin cuidar a tu mente. Entonces, para mí esa es la clave aquí y está conectada directamente con lo que tú trabajas en la parte emocional, Miriam, porque el cuerpo y la mente nunca están separados, nunca. Y lo que le das a tu cuerpo se refleja en tu mente. Y lo que trabajas en tu mente se refleja en tu cuerpo y son parte de un mismo cuerpo. Totalmente. Al final es lo que siempre también hablamos, ¿no? Que el estómago, la zona intestinal es como tu segundo cerebro, o sea, está totalmente conectado, mente e intestino y todo al final suma y se alinea, ¿no? Entonces, sí que es importante, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Nosotras nos involucramos muchísimo con las pacientes que tenemos y como tú dices, ¿no? Yo pues tengo mujeres que están en betas positivas, pero hoy mismo, por ejemplo, me ha llegado la noticia de otra mujer que, bueno, pues ha tenido una beta negativa, ¿no? Entonces, mira, justo hoy mismo tenemos sesión a la tarde, así que lo enfocaremos, la ayudaré a reenfocarlo, pero ya me ha dicho, pero lo estoy llevando mucho mejor, Miriam, de lo que pensaba. Lleva Entonces, distinto. Estás claro, en otro momento. porque ya está, ella ya ha hecho, ha aprendido herramientas, ya ha aprendido a caminar este camino, ¿no? A enfocarlo de una forma diferente. Entonces, claro, el camino no es fácil, no es fácil. Entonces, nosotras tenemos noticias de betas positivas, pero también de betas negativas o cero embriones después de la punción para poder hacer una transfer. Claro, todo esto también llega. Sí, y Maricruz, desde la nutrición también, que me gustaría saber qué les dices tú a tus pacientes, pues que han empezado, están ya en tratamiento, en esos días que igual tienen un poquito más de tensión entre la esperanza, el miedo, esos días difíciles, ¿qué les dices desde tu punto de vista nutricional? Pues a nivel nutricional, que esto me ocurre, empiezan a buscar suplementos por todos lados, a añadir cosas porque se lo han dicho amigas o porque ChatGPT lo ha encontrado y para mí no es momento de hacer cambios bruscos ni de añadir suplementos nuevos de golpe, ni de poner al cuerpo bajo más presión de la que ya tiene. Es momento de sostener lo que ya has construido, de comer bien, de cuidar tu intestino, de darte momentos de placer con la comida, es decir, comer bueno eh, no significa comer comida basura, ¿vale? Ujú, De alimentarnos bien, de descansar, súper importante, hay que descansar todo lo que se pueda, de hidratarse, que nunca me cansaré porque me encuentro muchas mujeres bebiendo menos de 1 litro diario. Hay que beber más de 2 litros, sobre todo cuando estáis con medicación. Y para mí algo también muy importante es no castigaros. No conviertas cada comida en una decisión de vida o muerte. La nutrición está para apoyarte, no es una fuente más de estrés. Y por eso yo tomo muy, muy, muy en cuenta sus rutinas, qué les gusta y qué no les gusta, porque si yo les pongo cosas que no les gustan, no van a, o sea, la nutrición va a ser una pieza de estrés, entonces no tiene ningún sentido.
Y para mí algo que también es muy importante en ese momento es que todo lo que han hecho hasta ese momento ya está en su cuerpo. Cada alimento, cada suplemento, cada decisión de cuidado, ya están trabajando por ellas, aunque no se vea, aunque los resultados todavía no hayan llegado, pero el trabajo y el caminito que han hecho Ujú. tendrá su recompensa y eso no se pierde, no se pierde. Y para mí es una de las cosas más bonitas de trabajar en la nutrición, que es ese cuidado, como yo digo, acumulativo. O sea, siempre suma, nunca resta. O sea, aunque un día te pases, no pasa nada porque al día siguiente vuelves a tu rutina y todo se acumula. Y una cosa muy importante y que no se nos olvide y es tu cuerpo no es tu enemigo y tu mente no es tu enemiga. Estás haciendo todo lo que puede, ¿vale? Y cada cosa que haces, cada comida, cada elección, la haces con cuidado para tu cuerpo. Tu cuerpo es tu u otra parte y hay que cuidarlo, hay que ser amable y todo construye. Para mí eso es lo más bonito, no sentirnos que nos cuidemos, que sigamos construyendo. Entonces, Miriam, para terminar, una pregunta para todas las mujeres que nos están escuchando ahora mismo y que están en medio de un tratamiento. Las que están en estimulación, las que esperan su transferencia, ¿qué les dices tú? Pues la verdad que confíen en su camino, porque es lo que tú decías, ¿no, Maricruz? Cuando una mujer es consciente del camino que está atravesando en la infertilidad, en la reproducción asistida, cuida su cuerpo, cuida su mente, su cuerpo es su aliado, lo valora, es amable con su diálogo interno, con su parte emocional, con su parte física, lo que tú dices, ¿no? Se acumula, todo esto es un beneficio al final para ella y independientemente del resultado, si ella ya está haciendo todo ese trabajo, yo le digo que confíe en su camino porque está haciéndolo lo mejor posible. A partir de ahí hay que recorrer el camino, al final del camino tenemos dos puertas y nosotras no decidiremos cuál se abre. En este caso, en la reproducción asistida es la puerta la que elige abrirse una u otra, porque entra la parte del universo, de la naturaleza que afecta en el resultado, ¿no? Pero si tú ya estás haciendo todo por tu parte, yo lo que les digo es esto, que confíen en el camino y que se preparen independientemente del resultado, porque cuanto más ligera sea esa mochila que cargan a nivel emocional y a nivel nutricional, están ellas haciendo todo lo mejor posible para que su cuerpo sea su mejor aliado, pues todo tiene que ser mucho más fácil. Así que bueno, Maricruz, muchas gracias porque Gracias a la ti. verdad es que es un placer hacer cada episodio contigo y gracias también a todas las que estáis aquí semana tras semana, episodio tras episodio, confiando totalmente pues en este espacio que hemos creado para vosotras, por y para vosotras. Y si hoy te has sentido identificada con algo de lo que hemos contado, si en algún momento has pensado esto me pasa a mí, queremos que sepas que no estás sola, porque todo lo que sientes tiene sentido. Que la mezcla de esperanza y miedo, de ilusión y agotamiento, de querer controlarlo todo y no poder controlar nada, todo eso es parte del camino del que estamos hablando que hay que recorrer. Así que no tienes por qué cargarlo sola, por eso estamos haciendo también nosotras estos video podcast para que te puedas sentir acompañada. Y aquí estamos nosotras con información real, con herramientas concretas, dando visibilidad a la fertilidad y la infertilidad, con la verdad por delante. Y porque creemos que cuando una mujer tiene el conocimiento, tiene también el poder de vivir este proceso de otra manera, que os lo merecéis todas, con más fuerza, con más calma y siendo más tú, siendo más ella. Así que Maricruz, dime dónde pueden encontrarte nuestras oyentes por si necesitan mejorar su parte nutricional y aprender también de todo lo que tú explicas.
Bueno, mil gracias Miriam por acompañarme otra vez y por esta aventura que estamos haciendo juntas y ayudando a tantas mujeres. Y me pueden encontrar en Instagram en @thefemcode_es, donde publico cositas para cuidar ese cuerpo, tanto en un embarazo natural como también en un proceso de un tratamiento de fertilidad. Y a ti Miriam, ¿cómo te pueden encontrar? A mí también pueden encontrarme en Instagram, en mi canal que es @antes del embarazo, todo junto. Y allí pues voy subiendo contenido, pues también para que emocionalmente vayáis aprendiendo cositas, enfoques diferentes y sintáis que no estáis solas, porque no lo estáis. Así que por nuestra parte nos vemos en el siguiente episodio de Triángulo Fértil. Medicina, emoción y nutrición. Las 3 piezas que nadie junta. Hasta Hasta hoy.